Aquel año tenía 24 años y trabajaba como contable en un pequeño taller de confección privado. No era un trabajo glamuroso. Salía temprano y volvía tarde. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos, pero para una huérfana como yo, tener trabajo estable y un techo al que volver ya era mucho más de lo que muchas personas podían decir. Perdí a mis padres siendo pequeña. Crecí gracias al cariño parcheado de parientes lejanos y luego me abrí camino sola. Quizás por eso me acostumbré a cargar con todo yo sola, a aguantar el sufrimiento, a guardar silencio y también a no esperar ayuda de nadie. El día que conocí a Carlos Martínez, me enamoré de él no porque fuera rico ni brillante, tampoco tenía gran cosa entonces, solo tenía unos ojos sinceros y una frase que no olvidaré jamás. Soy pobre, es verdad, pero nunca voy a dejarte sola. Carlos era mi marido. Cuando nos casamos, él seguía cursando el máster, sin trabajo estable. Durante el día iba a clase, por las noches aprovechaba para hacer repartos a domicilio. Hubo noches en que llegaba a casa pasada la 1 de la mañana, el chubasquero embarrado, el pelo empapado hasta los huesos. Pero en cuanto me veía sentada esperándole junto a los platos de comida ya fría, aún intentaba sonreír. Serán unos años, ya verás. Cuando termine el máster y tenga un buen trabajo, no voy a dejarte sufrir más. Yo lo escuchaba y solo sonreía. No le tenía miedo al sufrimiento. Lo que más me daba miedo era vivir entre gente cercana con el corazón tan frío como una calle en invierno. El día que entré en la familia de Carlos, su casa era muy humilde. Un piso en el último rellano de un edificio viejo en el centro de Valencia. El techo resumaba humedad en los días de lluvia. El calor en agosto era asfixiante, y las paredes conservaban ese olor particular de los inmuebles que han visto demasiado. La cocina estaba ennegrecida de humo. La mesa del comedor era de madera astillada, y las 4 sillas tenían alturas distintas. Y aún así, cosa curiosa, nunca me sentí sola, porque aquellos primeros días, la madre de Carlos, Elena, me trató con una ternura extraordinaria. Me tomó la mano el día de la boda, con los ojos enrojecidos, y me dijo: «Aquí somos pobres. Solo espero que no te vayas a llevar una decepción y abandones a mi Carlitos. Él es poco hablador, pero te quiere de verdad». Esas palabras me ablandaron el corazón. Una chica que ya no tenía padres, al oír que alguien mayor la llamaba con aquella voz cariñosa, notaba cómo algo cálido le invadía el pecho. Me prometí a mí misma: desde ahora, aquí está mi hogar. Aunque sea humilde, mientras haya afecto, es suficiente. Por amor a Carlos y por afecto a esa casa pobre que aún conservaba calor humano, nunca calculé nada. Durante el día trabajaba en el taller. Por las noches comía deprisa y luego hacía contabilidad para unas tiendas pequeñas del barrio. Hubo noches en que me quedaba frente al ordenador hasta que los ojos se me nublaban y la espalda se agarrotaba, pero no me atrevía a parar. Pensaba simplemente: Carlos sigue estudiando, Elena ya tiene sus años. Si tengo fuerzas, que sea yo quien arrime el hombro. Elena me quería mucho en aquella época. Cuando había un trozo de pescado, siempre me servía el mejor bocado y decía: «Come, hija, llevas todo el día fuera, hay que tener fuerzas». Cuando Carlos volvía tarde, le regañaba con cariño: «Pero mira lo delgada que está tu mujer. Los hombres de la casa tenéis que aprender a cuidar a vuestra pareja. ¿Me oís?». Aquellas palabras eran sencillas, pero para mí valían más que el oro. Llegué a pensar que, aunque ya no tuviera a mi madre biológica, el destino me había dado otra. Pero una noche, poco antes de Navidad, todo cambió de rumbo de repente. Hacía frío. Yo había preparado una sopa de verduras y un guiso de bacalao. Estábamos los 3 cenando cuando Elena se quedó paralizada de golpe. Los cubiertos le cayeron al plato, el rostro se le fue poniendo blanco como el papel. «Elena, ¿estás bien?», alcancé a preguntar. Pero ella ya se había doblado sobre sí misma, sujetándose el estómago, con el sudor brotándole en la frente. Unos segundos después, se desplomó junto a la mesa. El plato que yo tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos. Carlos gritó: «Mamá». Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie, pero aún así cogí una manta, llamé a un taxi y la acompañamos al hospital. Aquella noche llovía con fuerza.
El agua nos golpeaba la cara a través de la ventanilla abierta, y yo no soltaba la mano de Elena, que se iba enfriando poco a poco en el asiento trasero. Tras varias pruebas, el médico nos llamó aparte. Nos explicó que Elena sufría una insuficiencia renal grave en uno de los riñones, que la situación no podía tomarse a la ligera, que había que tratarla de inmediato y preparar una cantidad de dinero considerable. Al oírlo, se me llenaron los oídos de un zumbido sordo. Carlos, a mi lado, se quedó petrificado. Le preguntó al médico varias veces, con voz cada vez más ronca: «Doctor, ¿qué pasa si no la tratamos de inmediato?». El médico guardó silencio unos segundos y luego dijo despacio: «La familia debe prepararse mentalmente. Cuanto más tiempo pase, más peligroso se vuelve el cuadro». Carlos se hundió en una silla del pasillo, con la cabeza entre las manos. El hombre que siempre intentaba mostrarse fuerte delante de mí rompió a llorar como un niño pequeño. Me dijo con voz ahogada: «Lucía, yo no tengo ni 20.000 euros para salvar a mi madre». Yo estaba a su lado con la garganta atenazada. No sabía qué decirle. Solo puse la mano sobre su hombro. Elena, que había escuchado algo sobre los costes del tratamiento, se empeñó en marcharse a casa. Desde la cama del hospital, pálida como la cera, intentó coger la mano de su hijo. «Déjame ir, hijo, ya soy mayor. No arruinéis vuestras vidas por mí. Carlos todavía está estudiando, Lucía es joven. No quiero ser una carga». Al oírla, el dolor me estrujó el corazón como una mano invisible. Miré a aquella mujer conectada al oxígeno. Recordé las noches en que yo llegaba tardísimo del taller y ella siempre me guardaba la cena caliente. Recordé la vez que tuve fiebre alta y ella estuvo despierta toda la noche poniéndome paños fríos en la frente, murmurando: «Pobrecita, sin su madre junto a ella, hay que quererla el doble». Con solo recordar aquellas palabras, supe que no podía cruzarme de brazos. Aquella noche, cuando Carlos se quedó dormido en el pasillo del hospital, salí en silencio. En mi bolso solo guardaba una cosa que tuviera valor: una fina cadena de oro que mi madre biológica me había dejado antes de morir, la única herencia que me había traído al casarme. La sostuve en la palma de la mano un buen rato, con las lágrimas cayendo sin parar. Luego me dije a mí misma: «Lo que ya se fue solo sirve para recordar. La persona que está aquí, si no la salvas a tiempo, será un remordimiento de por vida». Me quité la cadena. Entré en una joyería que aún tenía las luces encendidas al final de la calle. Cuando me pusieron en la mano el primer fajo de billetes, el corazón me dio un vuelco, pero el pecho se me alivió un poco. Sabía que aquella cantidad no bastaba, pero al menos Elena podría quedarse ingresada y recibir el primer tratamiento. Y desde aquel momento tomé en silencio una decisión. Hiciera falta lo que hiciera falta, aunque tuviera que aguantar hasta el límite de mis fuerzas, salvaría a aquella mujer. Después de pagar aquella primera factura, supe que el dinero de la cadena no era más que un cubo de agua arrojado sobre un incendio enorme. La enfermedad de Elena no se curaría en unos días. Las pruebas, los medicamentos, la diálisis, la estancia en el hospital se encadenaban una tras otra. Cada factura era como una cuchillada. Carlos sostenía los papeles con las manos temblorosas, me miraba, movía los labios y tardaba mucho en conseguir pronunciar una frase. «Lucía, soy un inútil». Le cogí la mano. Me esforcé por mantener la voz firme. «Nadie es un inútil. Somos jóvenes, tenemos fuerzas. Mientras podamos tirar, tiramos», lo dije, pero por dentro también estaba desorientada. Soy huérfana. No tenía padres a quienes pedir ayuda, ni hermanos en quienes apoyarme. Los parientes lejanos que me criaron tampoco andaban sobrados de dinero. No quería molestarlos. Desde pequeña, cuando algo me pasaba, lo cargaba yo sola. Si me dolía, lo aguantaba sola. Si me faltaba algo, me lo arreglaba sola. Esta vez sería igual. Me dije a mí misma: «Por mucho que cueste, no puedo caer». Desde aquel día me lancé a trabajar como una máquina. Durante el día seguía yendo al taller como contable. Al salir, me hacía cargo de la contabilidad de 2 tiendas pequeñas del barrio para introducir datos. Los fines de semana, pedí que me dejaran hacer inventario en un pequeño supermercado, de pie desde la mañana hasta la noche, entre olor a papel viejo, cajas de cartón
y el pitido continuo del escáner de códigos de barras que me ponía los oídos a reventar. Hubo noches en que llegué a casa con los pies tan hinchados que al quitarme las medias me dejaban marcas rojas en la piel. Pero con solo pensar en Elena en el hospital, apretaba los dientes y seguía. Le advertí a Carlos que no le dijera a su madre que yo hacía tantas horas extra. Le dije, está enferma, no la hagas sentir culpable. Si sabe que me estoy matando a trabajar por ella, querrá abandonar el tratamiento. Carlos me miró un buen rato, con los ojos enrojecidos. Me dijo en voz baja, me parte el corazón verte así. Yo sonreí, le alicé el cuello de la camisa arrugado. Si te parte el corazón, cuando termines el máster trabaja muy bien y compénsame. Hubo noches en que él se sentaba a mi lado mientras yo tecleaba cifras. La pantalla del ordenador proyectaba una luz azulada sobre las dos caras agotadas. Él estudiaba, yo trabajaba. En aquella habitación pequeña solo quedaban el repiqueteo del teclado y el eco del tos seca de Elena que vibraba en mi memoria. Muchas veces Carlos cerraba el libro y me suplicaba, déjalo ya, Lucía. Voy a dejar el máster y me pongo a trabajar a tiempo completo. ¿Para qué sirve un máster si mamá está ahí y tú te estás derrumbando? Yo negaba con la cabeza de inmediato. Estás a punto de terminar, no lo dejes. Llevamos mucho tiempo siendo pobres. No podemos serlo siempre. Necesitas un futuro para poder cuidar a tu madre después. Lo decía con firmeza, pero el cuerpo ya no aguantaba. Hubo noches en que dormí apenas 2 horas. En cuanto cerraba los ojos tenía que levantarme a trabajar. Las manos se me encallecían de tanto coger bolígrafos y teclear. Los ojos me escocían sin parar. Para conseguir más dinero, fui en secreto a donar sangre en varias ocasiones. No se lo dije a Carlos. Le decía que tenía reunión con un cliente fuera del horario laboral. Cada vez que terminaba de donar, me mareaba tanto que tenía que sentarme en el pasillo un buen rato, esperando a que me dejaran de temblar las manos antes de atreverme a levantarme y coger el metro a casa. Pero el dinero seguía sin ser suficiente. Justo entonces, el médico nos comunicó que el estado del riñón de Elena había empeorado más de lo previsto. Si solo se seguía un tratamiento paliativo, el riesgo era muy alto. Con toda probabilidad, habría que hacer un trasplante. Al oír esas 2 palabras, se me heló la sangre. Carlos, junto a mí, se quedó como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Le preguntó al médico atropelladamente, ¿el hospital tiene algún riñón compatible disponible? ¿Podemos registrarnos en lista de espera? El médico suspiró hondo, con voz muy grave. En este momento no hay ningún riñón compatible disponible. La familia puede inscribirse en la lista, pero el tiempo de espera es imprevisible. Con el estado actual de la paciente, esperar mucho tiempo conlleva un riesgo muy alto. Esperar mucho tiempo conlleva un riesgo muy alto. Aquella frase resonaba dentro de mi cabeza una y otra vez. Aquella noche me quedé sola en el pasillo del hospital hasta casi el amanecer. Miraba a Elena a través del cristal de la ventana. Se había quedado en los huesos, el brazo lleno de catéteres y vías. La mujer que un día me preparó un caldo caliente cuando tenía fiebre, yacía ahora tan frágil como una llama a punto de apagarse. Me pregunté a mí misma, si me doy la vuelta ahora, ¿podré vivir en paz el resto de mi vida? Sabía que donar un riñón no era cosa menor, que podía afectarme para siempre. Pero también sabía que la vida de Elena pendía de un hilo. Tras muchos días de lucha interior, pedí al médico que comprobara la compatibilidad. Cuando los resultados confirmaron que yo era donante válida, me quedé mucho rato sentada ante el papel del consentimiento. Carlos, al saberlo, casi perdió la razón. Me llevó al fondo del pasillo, con la voz temblorosa de miedo. No, no lo consiento, Lucía. Esperemos un poco más. Quizás aparece alguien compatible. Le miré, aunque las lágrimas también me anegaban los ojos, y hablé con voz firme. Si esperamos más, tu madre puede no llegar. Ya oíste al médico. Él se agarró la cabeza con desesperación hasta que rompió a llorar. ¿Y tú qué? Eres mi mujer. No puedo dejar que pongas en peligro tu propio cuerpo así. Le cogí la mano temblorosa de un hombre atrapado entre su madre y su esposa. Le hablé muy despacio. Carlos, yo siempre fui huérfana. Toda mi vida solo quise tener una familia. Desde que me casé contigo, tengo una madre, tengo una casa a la que volver. Para mí eso ya es todo. Si puedo salvar a esta familia, quiero hacerlo. Carlos se desplomó en la silla.
los hombros convulsionándose en un llanto mudo. Nunca le había visto tan destrozado. Pero al final, impotente, firmó el documento de autorización familiar. Antes de firmar me miró y dijo con la voz rota: «Te debo la vida entera». Yo negué con la cabeza. Entre marido y mujer no se habla de deudas. Eso es demasiado frío. Que tu madre se recupere, que termines el máster y que vivamos bien juntos. Con eso me basta. La operación se organizó en secreto. Carlos y yo acordamos ocultárselo a Elena. Solo le diríamos que el hospital había encontrado un donante compatible que quería mantenerse en el anonimato. Elena, que estaba muy débil, al oírlo solo lloró y juntó las manos para dar gracias. No sabía que quien estaba en el quirófano de al lado era la nuera a la que ella misma llamaba por la bendición de esta casa. El día que me llevaron a la sala de operaciones, me giré para mirar a Carlos por última vez antes de que se cerrara la puerta. Él estaba allí de pie, los ojos enrojecidos, los labios apretados, los nudillos blancos de tanto apretar las manos. Intenté sonreírle, aunque por dentro me temblaba todo de miedo. Temía no despertar. Temía que, si algo salía mal, él viviera el resto de su vida consumido por la culpa. Pero cerré los ojos y dejé que los médicos me introdujeran en la anestesia, porque sabía que al otro lado de esa pared había otra vida esperando. La operación fue un éxito. Elena superó el momento de mayor peligro. Yo desperté con un dolor lacerante en media espalda. Carlos estaba sentado junto a la cama, cogiéndome la mano durante toda la noche. Cuando me vio abrir los ojos, se inclinó y besó mi mano. Las lágrimas le caían ardientes. «Lucía, ya estás despierta. Qué miedo he pasado. Yo estaba tan débil que ni hablar podía. Solo le apreté suavemente la mano». En los días siguientes, Elena se recuperó más rápido de lo que yo imaginaba, mientras que yo iba notando que me iba quedando sin fuerzas. La cicatriz dolía constantemente, me mareaba, los alimentos me daban náuseas. Cada vez que Elena me preguntaba por qué estaba tan pálida, yo decía que era de tanto trabajo. Ella me cogía la mano con la voz entrecortada. «De verdad que eres la bendición de esta casa». Lo escuchaba y el corazón me latía a la vez caliente y amargo. No tardé mucho en intentar volver al trabajo. Sabía que si me quedaba en cama demasiado tiempo, todos los gastos de medicamentos y de la vida cotidiana caerían sobre Carlos. Una noche me desmayé en el almacén del supermercado durante el turno de tarde, entre las cajas apiladas. El encargado tuvo que llamar a Carlos. Él me llevó a casa en brazos, y mientras caminaba me susurró con voz temblorosa: «¿Cómo quieres que yo viva si tú sigues así?». A la mañana siguiente, guardé los analgésicos en el bolso y fui a trabajar como si no hubiera pasado nada. Un día oí al médico hablarle a Carlos en voz baja en el pasillo. Si su mujer sigue forzándose así, con el tiempo su salud va a derrumbarse muy rápido. Quien ha donado un riñón necesita muchos más cuidados que una persona normal. Carlos entró en la habitación y me abrazó fuerte, insistiendo en que lo dejara todo. Pero yo seguía terca. Sabía que en el momento en que parara, en casa faltaría dinero para los medicamentos, para los estudios, para comer. Una tarde, en el cuarto de baño de la empresa, me dio un ataque de tos muy violento. Cuando abrí el papel, vi una mancha de sangre roja oscura que se extendía sobre el blanco. Me quedé paralizada delante del espejo. Mi reflejo era de un color aterrador, pero arrugué el papel en silencio. Lo hundí bien al fondo de la papelera. Me lavé la cara y salí. En aquel momento solo pensé algo muy sencillo. Mientras Elena siga viva, mientras Carlos siga su camino, puedo soportar este poco de dolor. Casi un año después de la operación, Elena superó por fin la fase de mayor peligro. Los valores que habían hecho sacudirla a los médicos fueron estabilizándose poco a poco. El color volvió a sus mejillas. Sus pasos aún eran lentos, pero ya no necesitaba que nadie la sujetara a cada momento. El día que el médico firmó el alta, toda la familia estábamos en el pasillo del hospital y a todos se nos pusieron los ojos rojos. Aquella sensación era como haber arrastrado a un ser querido de vuelta desde el borde del precipicio. Elena salía en silla de ruedas, con la bolsa de medicamentos en el regazo, y sus ojos no dejaban de buscarme. Cuando la enfermera la llevó hasta la puerta del servicio, ella me agarró la mano con fuerza inesperada. La voz se le quebró. «Lucía,
Si no fuera por ti, yo llevaría mucho tiempo muerta. Al oírlo, se me cerró la garganta. Solo conseguí sonreír y decirle en voz baja: que estés bien es todo lo que me hace falta, mamá. Todavía nos quedan muchos días buenos por delante. También en aquella época, Carlos recibió oficialmente su título de máster. El día en que se puso la toga de graduación, yo estaba abajo en el patio mirando hacia arriba, y los ojos se me llenaron de lágrimas sin que yo pudiera evitarlo. El hombre que un día había hecho repartos de noche bajo la lluvia, que había llorado con la cabeza entre las manos en un pasillo de hospital, al fin había completado un largo tramo del camino. Poco después, lo contrataron en una empresa importante. El sueldo de entrada no era extraordinario, pero para nuestra familia en aquellos momentos fue como si se abriera una puerta nueva después de meses y meses de oscuridad total. La vida empezó a ser un poco menos ahogada. Por primera vez en mucho tiempo, cuando iba al mercado, no me quedaba parada un buen rato delante de la sección de carne calculando si comprar 2 o 3 filetes. En la mesa había pescado fresco, caldos de verdad. A veces Carlos le compraba a Elena un bote de vitaminas que antes habríamos dejado en el estante al ver el precio. Cada vez que veía a su madre comer más, Carlos me miraba con una expresión muy particular, ternura y gratitud mezcladas, como si dentro de él llevara siempre una deuda que no podía terminar de saldar. Una tarde que unos parientes vinieron de visita y vieron a Elena recuperada, todos dijeron que nuestra casa tenía una suerte enorme. Carlos, a mi lado, me cogió la mano delante de todo el mundo y dijo: Lucía no solo salvó a mi madre, salvó también mi vida entera. La familia pensó que lo decía porque yo había cuidado a Elena durante la enfermedad. Solo Carlos y yo sabíamos que aquellas palabras pesaban mucho más de lo que parecía. Agaché la cabeza. No era capaz de sostenerle la mirada mucho rato, porque cada vez que escuchaba la palabra por salvar, algo me punzaba por dentro de una manera difícil de describir. La alegría familiar fue volviendo poco a poco, pero mi cuerpo ya no era el de antes. Al principio solo eran momentos de cansancio, fugaz, insomnio, noches enteras mirando el techo mientras el reloj hacía tic-tac. Por las mañanas amanecía agotada, como si hubiera caminado 10 kilómetros. A veces, mientras cocinaba, se me oscurecía la vista de repente y tenía que apoyarme en el mueble de la cocina para no caer. Me consolaba diciéndome que seguramente era consecuencia de haber trabajado demasiado ese año. La gente pobre, cuando se pone un poco enferma, muchas veces no se permite reconocerlo. Piensa que con unos días de descanso se le pasa, pero los mareos fueron haciéndose más frecuentes. El pecho empezó a dolerme de manera persistente. Tenía febrícula que no se marchaba, y todo lo que comía me sabía insípido. Carlos notó enseguida que algo iba mal, y me pidió varias veces que fuera al médico, pero yo siempre lo aplazaba. Le tenía miedo a los hospitales, al olor a desinfectante, al chirrido de las ruedas de las camillas sobre el linóleo, a esos papeles de resultados que podían arrastrar a toda la familia de vuelta a los días más oscuros. Le decía: solo estoy cansada, con unos días de reposo ya estoy bien. Pero él me miró muy fijo y me respondió: deja de ocultarme cosas, quien duerme a tu lado cada noche soy yo, no un extraño. Y entonces llegó aquella tarde. Yo estaba en la cocina calentando una sopa. Elena estaba en el salón viendo la televisión. Carlos acababa de llegar del trabajo y se estaba cambiando de ropa. Me agaché a coger el cucharón y de pronto la cabeza me empezó a dar vueltas. El ruido de la tele se fue alejando como si llegara de muy lejos. Solo alcancé a oír el estrépito de la olla al caer al suelo, el agua hirviendo salpicando todo y luego yo misma desplomándome al lado de los fogones. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Carlos estaba a mi lado con la camisa manchada de los restos de la sopa y el rostro completamente lívido. Al verme abrir los ojos, me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Me has dado un susto de muerte, ¿lo sabes? Elena estaba detrás, con cara de preocupación, aunque con algo más que resultaba difícil de descifrar. Le preguntaba al médico sin parar, pero cuando oyó que mi cuerpo presentaba un deterioro grave y que necesitaba reposo absoluto, se quedó callada. El médico explicó que yo había mantenido una sobrecarga de trabajo durante demasiado tiempo, que había pasado por una cirugía mayor y que mi estado físico de base
era más débil que el de una persona normal. Algunos valores internos comenzaban a mostrar señales de afectación. Si seguía trabajando a ese ritmo, las consecuencias serían muy difíciles de prever. Carlos, en cuanto el médico terminó, me ordenó que dejara el trabajo en el taller de manera definitiva. Lo dijo como una orden. A partir de hoy nada de esforzarte más. El dinero lo llevo yo. Me quedé en casa haciendo solo alguna pequeña gestión contable ligera. Por fuera, la familia parecía estar mejorando. Elena se había recuperado. Carlos tenía un trabajo estable. En casa se vivía con menos estrecheces. Pero fue exactamente entonces cuando empecé a percibir con claridad que algo cambiaba en los ojos de Elena. Al principio, solo eran suspiros cuando me veía tomar la medicación. Luego vinieron algunos comentarios suaves, siendo tan joven y ya tan delicada. Los escuché, pero no les di mayor importancia. Pensé que era su manera de preocuparse. Hasta que un día vino a visitarnos una tía lejana por parte de Carlos. Yo acababa de tomarme la medicación y todavía no había guardado los blisters cuando la tía me miró y le preguntó a Elena: ¿qué le pasa a tu nuera, que siempre está tan medicada? Elena guardó silencio unos segundos y luego suspiró. La voz no era alta, pero llegaba clara. Una mujer enferma todo el año es una carga para el marido y para los hijos. La mano se me quedó quieta sobre el vaso de agua. Aquellas palabras no eran las más crueles del mundo, pero eran frías, tan frías que sentí el corazón encogerse. Bajé la cabeza fingiendo que no había oído nada. Guardé la medicación en el estuche y me retiré a la habitación. Fuera, las dos mujeres seguían charlando en voz baja. Yo me quedé de pie detrás de la puerta entreabierta. Por primera vez, me sentí como un objeto viejo en la propia casa, por la que yo había apostado mi salud entera. Las palabras aparentemente casuales de Elena no se detuvieron ahí. Al principio solo suspiraba cuando me veía tomar las pastillas. Después pasó a sacudir la cabeza cada vez que Carlos me ayudaba a incorporarme. Luego llegaron los comentarios indirectos durante las comidas. Supe que a sus ojos yo había dejado de ser la nuera que corrió de un lado para otro para sacarla adelante. Me estaba convirtiendo en una mujer enferma, en una sombra que se iba apagando junto al hijo, que cada día brillaba más. El trabajo de Carlos, con el máster, avanzó con rapidez. En pocos años, pasó de empleado raso a jefe de equipo, luego a director de departamento, y finalmente se convirtió en el director de operaciones más joven de la empresa. El día que la compañía celebró una cena de gala para festejarlo, él estaba en el escenario de traje negro pronunciando un discurso. Los focos iluminaban su cara seria y segura. Yo estaba abajo entre los invitados, orgullosa y al mismo tiempo con el corazón en un puño. El hombre que había repartido paquetes bajo la lluvia de noche, al fin estaba donde merecía estar después de tanto esfuerzo. La vida familiar también cambió. Dejamos el piso viejo, alquilamos, y luego compramos a plazos un apartamento más amplio. Carlos compró el primer coche, un coche que servía para llevar a Elena a sus revisiones y para llevarme a mí al hospital cuando era necesario. Elena tenía su habitación propia, limpia, con purificador de aire, con una butaca cómoda que Carlos le regaló. Mucha gente, al verlo, decía que yo tenía una suerte enorme por haberme casado con alguien tan bueno, pero lo que nadie sabía era que, mientras tanto, mi salud caía en picado sin freno. Adelgacé de manera visible. El anillo de boda que antes me ajustaba perfectamente, ahora estaba tan flojo que con solo lavarme las manos amenazaba con caerse. Hubo temporadas en que tenía que ir al hospital a que me pusieran suero varios días seguidos, agotada por completo, los labios sin color, el pelo cayéndose a puñados cada vez que me cepillaba. Carlos me cuidaba en cada detalle. Aprendió a hacer caldos bajos en sal. Anotaba las horas de la medicación en un papel pegado en la mesita de noche y en cuanto volvía del trabajo, entraba en la habitación a preguntarme: ¿te duele algo hoy? ¿Has podido comer algo? Fue precisamente esa dedicación la que empezó a molestar a Elena. Una noche, cuando yo acababa de tomarme una tanda de pastillas, Elena miró los blísteres encima de la mesa y soltó: ¿cuántas pastillas? Casi más que comida. Yo me quedé paralizada con el vaso de agua en la mano. Carlos dejó los cubiertos en el plato de golpe. La voz se le heló. «Mamá, no digas eso delante de Lucía». Elena frunció el ceño.
¿Es que me equivoco? Solo me preocupo por ti. Todo el día fuera trabajando y luego en casa pendiente de medicamentos. Eres joven, tienes futuro por delante. ¿Vas a vivir así siempre? Vi cómo la mano de Carlos se cerraba en un puño debajo de la mesa. Supe que en aquel instante él quería decir la verdad. Sus ojos miraban a su madre con una mezcla de rabia e indignación, como si con una sola palabra más lo fuera a soltar todo. Le puse la mano encima de la suya bajo el mantel y negué levemente con la cabeza. Él me miró, los ojos brillantes. Le susurré muy bajo: no, no lo digas. Después de la cena, él me llevó a la habitación. La voz le vibraba de tanto contenerse. ¿Cuánto tiempo más quieres que lo guardemos? ¿Qué derecho tiene mamá a hablarte así? Si supiera que el riñón que tiene dentro es tuyo, ¿se atrevería a decir eso? Me senté en el borde de la cama, agotada. Precisamente por eso no debemos contárselo. Ella ha vivido tranquila todos estos años creyendo que el riñón vino de un desconocido. Si ahora sabe que fui yo, cargará con ese peso toda la vida. Carlos soltó una risa amarga. ¿Y tú? ¿Tú vas a cargar con el tuyo para siempre? No pude contestar, porque en el fondo tampoco sabía si podría aguantar más. Desde aquel día, la tensión entre Carlos y su madre fue creciendo. Elena empezó a mencionar a otras mujeres delante de él, que la hija de una amiga, tal por Miriam, era directora en un banco, guapa y soltera, que otra, Andrea, tenía un máster estudiado en el extranjero, era muy hábil, de esas que sabes que pueden estar a la altura de un hombre de éxito. Cada vez que lo decía, yo agachaba la cabeza y terminaba de comer en silencio. Carlos iba perdiendo la paciencia. Una vez Elena sacó la foto de una chica en el móvil y la puso delante de él. Mírala, es joven, activa, buena familia. No te digo que abandones a tu mujer, pero un hombre de éxito necesita una pareja que esté a su nivel. ¿Vas a ir siempre a actos de empresa arrastrando a alguien tan apagada? Aquello fue como una bofetada directa en la cara. Noté que se me cerraba la garganta, pero seguí cogiendo el tenedor fingiendo que no había escuchado bien. Carlos se levantó de un salto. La silla chirrió al moverse hacia atrás. La miró con voz profunda y temible. Mamá, cállate. Mi mujer no es un objeto que se puede criticar y cambiar. Elena también se puso de pie, las lágrimas brotando al instante, pero yo sabía que no eran lágrimas de dolor sincero, eran las lágrimas de una madre que ve que su hijo no le obedece. Dijo con voz entrecortada: solo pienso en tu futuro. Te parí, te crié. ¿Acaso voy a querer hacerte daño? El ambiente estaba tan cargado que yo apenas podía respirar. Tuve que tirar del brazo de Carlos, diciéndole en voz baja: déjalo, Carlos. Él se giró hacia mí con los ojos llenos de impotencia. Lo entendía. A un lado, su madre de toda la vida. Al otro, la mujer de la que sabía perfectamente cuánto había sacrificado. Y por la promesa que me había hecho, no podía revelar el secreto, solo podía tragarse la rabia. Eso mismo fue lo que fue alejando a madre e hijo. Una tarde oí a Elena hablando por teléfono en el balcón. La voz era baja, pero cada palabra me llegaba nítida. Lucía parece un fantasma. Me da reparo mirarla. Carlos está que no veas, subiendo como la espuma. Tenerla a su lado solo va a arrastrarlo hacia abajo. Me quedé detrás de la puerta, la mano apoyada en la pared para no caerme. La mujer a quien yo había arriesgado la vida para salvar me consideraba ahora un obstáculo en el camino de su hijo. Desde aquel día empecé a evitarla. Si ella estaba en el salón, yo me quedaba en la habitación. Si ella comía antes, yo comía después. No quería que el ambiente de la casa fuera siempre tenso, ni quería que Carlos se peleara con su madre cada día por mi culpa. Pero mi paciencia no hizo que las cosas mejoraran. Al contrario, Elena se fue convenciendo de que yo era débil y fue diciendo cosas cada vez más difíciles de escuchar. Lo único que no soportaba era que, por mucho que yo estuviera enferma, Carlos no se separaba de mí ni un paso. Una noche que me subió la fiebre muy alta a medianoche, él me bajó en brazos al coche y me llevó al hospital, mientras Elena nos veía marchar desde el umbral, con el rostro inexpresivo. En el hospital, él mismo me limpiaba, me cambiaba los paños, me daba la sopa cucharada a cucharada, el madrós. Me cuidaba exactamente como yo había cuidado a su madre en su día. Con una sola diferencia. Cuando yo la cuidé a ella, le oculté mi sacrificio.
Ahora tenía que ocultar mi propio dolor. Tumbada en la cama del hospital, miraba a Carlos dormitando a mi lado, con la mano todavía aferrada a la mía. En el corazón sentía a la vez cariño y miedo. Miedo de que un día mi silencio le empujara más allá de lo que podía aguantar. Y más miedo todavía de que, si se decía la verdad, esta familia que yo había intentado mantener a flote dejara de existir en paz. En los últimos 3 meses, mi salud cayó tan rápido que ni yo misma tuve tiempo de prepararme. Antes solo me mareaba de vez en cuando, me cansaba, notaba un dolor sordo en el cuerpo. Pero últimamente, los dolores llegaban en oleadas, sobre todo de noche. A veces me despertaba de pronto porque sentía el pecho aplastado, la respiración atascada en la garganta, como si alguien hubiera colocado una piedra enorme sobre mis costillas. Al principio seguí escondiéndoselo a Carlos. Me daba miedo que se preocupara, más miedo aún que se tensara de nuevo con su madre por mi culpa. Cada vez que tosía, giraba la cara hacia el pañuelo rápidamente. Cada vez que veía una mancha de sangre, enrollaba el papel en silencio y lo hundía al fondo de la papelera. Me engañaba a mí misma. Seguro que es la garganta irritada. Con unos días de pastillas se pasa. Pero el cuerpo humano puede engañar a los demás. No puede engañarse a sí mismo para siempre. Una noche tuve un ataque de tos tan violento que no podía respirar. Carlos, que dormía a mi lado, se despertó de golpe y encendió la luz. Cuando me arrancó el pañuelo de la mano, la mancha de sangre oscura era visible con toda claridad bajo la luz amarilla. Se quedó paralizado unos segundos, y luego el color le abandonó el rostro. ¿Por qué me lo ocultabas? La voz no era de reproche, era de dolor puro. Intenté sonreír, pero en cuanto abrí la boca, ya me corrían las lágrimas. Supe que desde ese momento ya no podía esconder nada más. A la mañana siguiente, Carlos me llevó a hacerme pruebas exhaustivas. Nos sentamos en el pasillo del hospital a esperar resultados. Ese olor a desinfectante frío se colaba en cada respiración. Observé a los enfermos que pasaban de un lado para otro, algunos muy jóvenes, otros con el cabello blanco, cada uno abrazando su propio miedo particular. Carlos me apretaba la mano muy fuerte, tan fuerte que me dolía, pero yo no la retiré, porque sabía que quien estaba más asustado en aquel momento no era yo, sino él. Cuando el médico nos llamó, vi que tenía el gesto serio. Sobre la mesa había un grueso fajo de resultados de laboratorio. El médico habló con muchos tecnicismos, pero lo que escuché con más claridad fue que yo presentaba un deterioro inmunológico grave, con complicaciones en órganos internos derivadas de años de sobrecarga física y de una base debilitada tras la cirugía mayor. Cada frase era como un golpe de martillo en los oídos. Cuando el médico concluyó que el tratamiento debía ser largo, el protocolo era complejo, el coste era alto y no podía darse nada por sentado, lo vi todo negro. Lo primero que me vino a la mente no fue cuánto iba a sufrir ni cuánto tiempo me quedaba, sino, ¿qué va a hacer de Carlos? Pensé en el apartamento que todavía estábamos pagando. Pensé en Elena, que ya tenía sus años. Pensé en el futuro de mi marido, el hombre que había cruzado años de pobreza para llegar a donde estaba. ¿Iba a dejar que yo lo arrastrara hacia abajo otra vez? Carlos terminó de leer los resultados y no dijo nada. Solo salió al pasillo, se sentó en una silla de plástico azul y se cubrió la cara con las manos. Yo me quedé a unos pasos, mirando cómo le temblaban los hombros, con el corazón desgarrado. Aquella noche él me abrazó muy fuerte. El cuerpo le ardía. Las lágrimas le empaparon el hombro de mi camiseta. Repetía una y otra vez: es culpa mía, todo es culpa mía. Si entonces hubiera tenido más dinero, más recursos, tú no habrías tenido que pagar así. Le pasé la mano por la espalda e intenté decírselo con la voz más suave que pude. No es culpa tuya, yo lo elegí. Pero él siguió sacudiendo la cabeza, como si no pudiera perdonarse a sí mismo. Entonces sonreí muy levemente. Vivo hasta donde pueda. No vendas todo tu porvenir por mí. En cuanto lo oyó, se separó de mí y me miró directamente a los ojos. La voz se le volvió firme de golpe. No me digas eso nunca más delante de mí. He tardado demasiados años en entender qué es una familia. No abandono a los míos. Desde aquel día, Carlos estuvo a punto de volverse loco intentando salvarme. Me llevó de hospital en hospital, de consulta en consulta,
buscando los mejores especialistas, preguntando por cada medicamento, por cada protocolo de tratamiento. De día trabajaba, de noche se quedaba leyendo documentos médicos hasta que los ojos se le ponían rojos. Alguna vez me desperté a medianoche y lo encontré todavía frente al ordenador, con la frente apoyada en la mano, rodeado de facturas del hospital y de una libreta de ahorros casi completamente vacía. El dinero de casa empezó a desfondarse. Cada mes los medicamentos, las analíticas, los sueros, las revisiones sumaban decenas de miles de euros. Los ahorros que habíamos ido juntando año a año se iban agotando. Varias veces le propuse que paráramos el tratamiento o que cambiáramos a medicamentos más baratos. Le decía, guarda ese dinero para ti, para tu madre. No quiero que te quedes sin nada, pero Carlos se enfadaba cada vez que lo oía. Golpeaba la mesa con la mano, los ojos enrojecidos. El dinero, si se pierde, se gana otra vez. Tú, si te pierdo, ¿dónde te encuentro? Mientras Carlos aferraba cada destello de esperanza, Elena cada vez estaba más fría. Dejó de hablar en indirectas para pasar a decir cosas que se te helaban en los huesos. Un día que Carlos volvió del hospital con una bolsa de medicamentos, ella suspiró. Gastar así en medicinas es como tirar el dinero al río. ¿Acaso esta casa es una mina de oro? Yo bajé la cabeza y fingí arreglar la almohada para esconder los ojos que se me estaban poniendo rojos. Carlos estaba en medio del salón, la mano apretando el asa de plástico de la bolsa hasta deformarlo. Sé que quería decirle la verdad. Quería decirle que el riñón que le mantenía viva a ella era el mío. Pero yo le miré y negué con la cabeza casi imperceptiblemente. Él apretó los dientes, se tragó la rabia y se fue derecho a la cocina. Detrás de él, Elena seguía murmurando. Hay que ser realistas. Los que siguen vivos tienen que pensar en los que siguen vivos. El momento más duro llegó una tarde. Yo estaba en la habitación, pero la puerta estaba entreabierta. Oí que Elena llevaba a Carlos al balcón. La voz era baja pero perfectamente clara. Eres joven, tienes carrera. No te entierres en vida por alguien que se está muriendo. Aquello fue como una hoja de filo que me atravesara el corazón en silencio. Me giré hacia la pared y me mordí el labio para no sollozar. Fuera. Carlos guardó silencio un buen rato. Luego habló, sílaba a sílaba, pesada como piedras. Si dices una sola vez más algo así sobre mi mujer, te voy a enseñar algo que nunca has querido saber. Aquella noche no cenó. Entró en el cuarto y se sentó a mi lado sin hablar, cogiéndome la mano durante mucho rato. Luego me dijo, no aguanto más, Lucía. Yo le miré con las lágrimas resbalándome por la almohada. Le supliqué, te lo pido, todavía no. Unos días después descubrí que había sacado en silencio la escritura del apartamento y las llaves del coche y los había metido en una carpeta. Cuando le pregunté, me respondió con mucha calma, he quedado con el agente. Vendemos el piso, vendemos el coche, alquilamos algo cerca del hospital y con el dinero te tratamos. Rompí a llorar. Le agarré del brazo. No hagas eso. Si pierdes todo, ¿qué te queda? Carlos me miró, los ojos cansados, pero con una firmeza que dolía. Ya estuve sin nada una vez. No me da miedo empezar de cero. Lo único que me da miedo es abrir los ojos un día y no encontrarte. Después de vender el apartamento y el coche, nos mudamos a un piso alquilado pequeño, a menos de 10 minutos del hospital. Solo tenía un dormitorio, una cocinita y un balcón donde cabía ropa tendida y poco más. El día de la mudanza, miré las cajas apiladas contra la pared y se me cerró el pecho. Hacía apenas unos meses. En nuestra casa tenían a cuarto propio para Elena, una mesa grande en el comedor, unos tiestos con plantas en el balcón que Carlos había sembrado él mismo. Ahora todo cabía en unas cuantas maletas viejas. Varias veces le pedí a Carlos que parara. Hubo noches en que lo veía sentado frente al ordenador hasta casi el amanecer, con los ojos rojos de tanto trabajar y de tanto contestar mensajes de clientes particulares para sacar dinero extra. Ya no aguantaba más. Le cogí la mano con voz ronca. Carlos, basta. No quiero que te destruyas por mí. Él no me miró, siguió tecleando. Duerme. Mañana tienes que ir al hospital a que te pongan el suero. Yo rompí a llorar. ¿No puedes escucharme una sola vez? Solo entonces levantó la vista, los ojos agotados pero firmes como granito. En cualquier otra cosa te escucho, en lo de salvarte,
No. Elena vivía con nosotros en aquel piso alquilado. Después de perder la casa y el coche, cada vez estaba más difícil. Al principio solo se sentaba a suspirar en el salón. Luego empezó a hacer gestos de disgusto cada vez que veía una factura del hospital encima de la mesa. Un pinchazo de esos vale lo que comemos un mes entero. La oía decir aquello sin alzar la voz, pero el piso era tan pequeño que sus palabras me llegaban perfectamente desde la cama. No podía culparla. Solo notaba que el pecho se me cerraba como si algo me lo cortara. Una tarde el médico llamó a Carlos para hablar. Lo vi todo a través del cristal del despacho. El médico le entregó un nuevo cuadro de costes. La cara de Carlos se puso rígida durante un buen rato. Cuando salió, intentó sonreírme, pero aquella sonrisa quedó torcida. El médico dice que el protocolo anterior está respondiendo lento. Hay que cambiar la medicación. Pregunté en voz baja. ¿Es mucho más cara? Él guardó silencio. Ese silencio lo decía todo. Esa noche el aire en el piso pesaba como plomo. Yo fingía dormir, pero desde el salón la voz de Elena y la de Carlos fueron subiendo de tono. Elena golpeó la mesa con la mano. La voz le temblaba de rabia. Recapacita de una vez, Carlos. La casa ya está vendida. El coche ya está vendido. Los ahorros se han terminado. Y ahora a cambiar la medicación y a gastar más. ¿Cuánto tiempo más puede vivir? ¿Hasta cuándo vas a seguir lanzándote de cabeza así? Carlos respondió en voz baja. Mamá, para. Pero ella no paró. Quizás la tensión acumulada durante tanto tiempo la había hecho perder el control. Rompió a llorar mientras hablaba. También yo le estoy agradecida. No lo olvido. Ella me cuidó. Corrió para sacarme adelante. Eso no se me olvida. Pero el agradecimiento es una cosa y la vida es otra. ¿Acaso toda la familia tiene que seguirla al hoyo? Yo me quedé paralizada detrás de la puerta del dormitorio. Era la primera vez que la oía reconocer en voz alta que yo la había cuidado durante su enfermedad. Pero en su mente, ese por salvar por se limitaba a los cuidados, al dinero para las facturas, a los trámites que hice mientras ella estaba enferma. No sabía lo que yo le había dado de verdad. No sabía que dentro de su cuerpo había una parte de mí. Me tapé la boca con la mano para no sollozar. En el salón, de pronto todo quedó en silencio. Un silencio tan largo que oía el segundero del reloj de pared. Entonces la voz de Carlos sonó, grave y fría de una manera extraña. ¿Qué acabas de decir? Elena respiró agitada. ¿Me equivoco? Eres joven. Tienes futuro. Ella está así de enferma. Si sigues empecinado, ¿qué te va a quedar al final? ¿Quieres que tu madre te vea arruinado y hundido, y que un día se derrumbe también contigo? Supe que Carlos había llegado al límite. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Él entró con el rostro blanco de rabia. Intenté cogerle del brazo, negando con la cabeza entre lágrimas. No, no lo hagas. Pero esta vez, él no me oyó. Me apartó suavemente la mano y dijo con voz ronca. Lo siento, no voy a dejar que te sigan humillando. Abrió el cajón donde guardábamos los documentos importantes. Desde el fondo sacó una carpeta de papeles que el tiempo había vuelto amarillenta, con los bordes ligeramente curvados. Era la carpeta que en 8 años ninguno de los dos habíamos vuelto a tocar, el expediente del trasplante, el expediente de la operación que Carlos y yo habíamos mantenido oculta para que Elena no tuviera que vivir con esa culpa. Carlos salió al salón y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa, delante de ella. El ruido del papel contra la madera sonó seco, como un trueno. Mamá, léelo. Elena frunció el ceño. Quizás pensó que eran facturas del hospital o el contrato de venta del piso, pero cuando levantó la primera página, su rostro empezó a cambiar. Las manos con que sostenía el papel empezaron a temblar visiblemente. Los ojos se le detuvieron en las líneas donde se confirmaba la identidad del donante y luego bajaron despacio hasta la firma al pie. La levantó de golpe, con los labios convulsionándose. ¿Qué es esto? Carlos se rió, pero aquella risa dolía tanto que yo no podía mirarla. ¿Quién creías que le donó el riñón, mamá? ¿Un extraño de verdad? Elena sacudió la cabeza sin parar como si intentara negar lo que tenía delante de los ojos. No, el médico me dijo que era un voluntario anónimo. Pregunté varias veces y me dijeron que no podían revelar la identidad.
Carlos apretó los puños hasta que se le marcaron las venas verdes bajo la piel. Señaló hacia el cuarto donde yo estaba de pie tras la puerta entreabierta. Lucía, la propia mujer de tu hijo, la misma persona de quien acabas de decir por cuánto tiempo más puede vivir, la misma de quien dijiste que toda la familia no puede seguirla al hoyo. El cuarto quedó en silencio total. Vi a Elena sentarse completamente inmóvil, el rostro tan blanco como si le hubieran vaciado toda la sangre de golpe. Luego comenzó a pasar las páginas con manos temblorosas, las pruebas de compatibilidad, el documento de consentimiento quirúrgico, el informe de riesgos para la salud tras la donación. Cada línea que aparecía ante sus ojos era como un golpe. Cuando llegó a mi firma al pie del documento de consentimiento, soltó la carpeta. Los papeles cayeron al suelo. Yo no lo sabía, lo murmuró. La voz casi no tenía sonido. Carlos tenía los ojos rojos. Lucía y yo te lo ocultamos porque no queríamos que cargases con eso. Porque ella dijo que acabas de volver a la vida, que no tenías que vivir sintiéndote culpable para siempre. Ella te lo ocultó para que pudieras vivir en paz. ¿Y tú? Has usado la misma vida que ella te dio para llamarla una carga. Ya no pude aguantar más. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. Las lágrimas me corrían por la cara, pero la garganta estaba tan contraída que no podía llamar a nadie. El secreto que yo había pensado llevarme a la tumba acababa de quedar al descubierto en la noche más dolorosa de todas. Elena recogió del suelo la carpeta, la apretó contra el pecho, todo su cuerpo se sacudía en temblores, y entonces rompió a llorar. No de ese modo en que antes lloraba, de reproche o de terquedad. Era un llanto que nacía desde el fondo mismo del alma, un llanto roto, desgarrador, que a quien lo escuchaba le atenazaba la garganta. Llorando llamó mi nombre. Lucía, ¿qué he hecho? ¿Qué te he hecho? Después de aquella noche, el pequeño piso alquilado quedó sumergido en un silencio muy extraño. Nadie tenía fuerzas para decir nada más. Carlos estuvo en el salón casi hasta el amanecer, con la carpeta del trasplante vuelta a ordenar sobre la mesa, y Elena se quedó encogida en un rincón del sofá, los brazos rodeando las rodillas, los ojos enrojecidos, mirando de vez en cuando hacia la puerta de mi cuarto y bajando rápidamente la vista, como si le diera miedo que yo le devolviera la mirada. Yo tampoco dormí. El cuerpo estaba deshecho, pero la mente no paraba de dar vueltas. Había pensado que si algún día se decía la verdad, Elena me reprocharía a mí y a Carlos haber mentido. Lo que no esperaba era verla hundirse de aquella manera. La mujer que había dicho cosas tan crueles, que le había dicho sin rodeos a mi marido que no se enterrara en vida con alguien que se estaba muriendo, ahora estaba sentada como una sombra, sin atreverse a acercarse a mí ni un solo paso. A la mañana siguiente, cuando desperté, el día todavía no había aclarado del todo. En el balcón, Elena ya llevaba allí un buen rato, el pelo blanco revuelto porque no lo había cepillado en toda la noche, los ojos hinchados, las manos apoyadas en las rodillas temblando levemente. Miraba hacia el pequeño patio interior del bloque, con la espalda que en una sola noche se había curvado todavía más. Quise llamarla, pero la garganta se me cerró. Hay dolores que no necesitan palabras. Con solo mirar, ya se entiende cómo la conciencia propia está triturando a alguien por dentro. Un momento después oí trajín en la cocina, un olor suave y cálido de gachas de arroz. Desde que yo estaba enferma, casi siempre era Carlos quien preparaba mis comidas. Elena raramente hacía nada por su cuenta, pero aquella mañana entró en mi cuarto con un cuenco pequeño y un vaso de agua caliente en la mano. Se quedó en el umbral mucho rato, como si no supiera si entrar. Al final dijo con voz baja: «Come algo, hija, para tener fuerzas». La miré sin saber qué responder. No me llamó, ella. No habló con aquel tono distante de antes. La voz le salía apagada y baja, como alguien que ha cruzado una tormenta entera por dentro durante toda la noche. Me apoyé en las manos para sentarme. Carlos acudió enseguida a sostenerme por la espalda. Elena dejó el cuenco en la mesita junto a la cama, con los ojos todavía sin atreverse a mirarme de frente. Tenía la cabeza ligeramente baja y los hombros temblaban apenas. Luego añadió: «Lo he hecho un poco soso. Si está difícil de comer, dímelo, y lo hago de otra manera». Solo una frase, y sin embargo se me escocieron los ojos. Cogí la cuchara
y tomé un poco. Las gachas eran muy sosas, es cierto, pero de algún modo inexplicable me hacían un nudo en la garganta. Carlos, de pie a mi lado, también cayó. Entendía. Era la primera vez en muchísimo tiempo que su madre se había acercado a mí, no con reproches, sino con arrepentimiento. Aquella tarde, mientras yo dormía un poco por efecto de los medicamentos, Elena tomó en silencio la carpeta de la mesa. Se sentó sola en el salón. Encendió la pequeña lámpara amarilla y fue leyendo página a página. Me desperté a medias y la vi a través de la rendija de la puerta. Con las gafas de lectura puestas, las manos temblorosas pasando cada hoja ya amarillenta, como si cada página fuera una puerta que se abriera hacia el pasado y la obligara a revisar todo lo que había pasado por alto sin darse cuenta. En la carpeta estaba el consentimiento previo a la operación, con aquellas frases frías que yo me había aprendido de memoria. El donante acepta los riesgos de deterioro a largo plazo de la salud, las complicaciones postoperatorias, la afectación del estado físico si no recibe los cuidados adecuados. En el ángulo inferior de la página estaba mi firma de los 24 años, el trazo levemente tembloroso pero legible. Elena leyó hasta ahí y se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Empezó a recordar las veces que yo me había apoyado en la pared por el mareo y ella había pensado que exageraba, las tardes en que yo tenía fiebre y aún así me levantaba a cocinar. Ella solo soltaba, siendo tan joven y tan endeble, los blísteres que tomaba sin parar, las veces que Carlos me bajaba al coche en brazos a medianoche, las comidas en que yo no podía tragar y ella pensaba que eran manías. Cuanto más recordaba, más la invadía el horror, porque todos esos momentos empezaban exactamente después de la operación que le había salvado la vida. Aquella noche no dormí profundamente. Hacia medianoche oí un llanto ahogado en el salón, un llanto muy pequeño, como si lo tuvieran apresado en la garganta, y luego un golpe seco, cortante. Me sobresalté. Carlos también se despertó de golpe y salió corriendo. Elena estaba sentada en el suelo, con la carpeta apretada contra el pecho, dándose golpes con la mano libre en la cara, llorando y murmurando: «Soy una miserable. Ella me salvó y yo la traté así». Carlos le sujetó la mano. «¿Qué estás haciendo, mamá? Cálmate». Pero ella se zafó y siguió llorando como si se estuviera volviendo loca. «No me pares. Me lo merezco». Ella estaba ahí sufriendo así, y yo encima decía que era una carga. ¿Soy o no soy persona, Carlos? Yo estaba en el umbral de la puerta mirando aquella escena, con las lágrimas corriéndome por la cara. No me alegraba. Tampoco me sentía aliviada. Al contrario, me dolía, porque al final quien sufría no era solo yo, sino que también la verdad estaba destrozando a ella. A la mañana siguiente Elena desapareció muy temprano. Cuando me desperté, la silla del balcón estaba vacía, y sus zapatillas ya no estaban en la puerta. Pensé que de la vergüenza se había ido al pueblo. Carlos la llamó y no contestó. Cerca del mediodía le llegó un mensaje desde un número desconocido. Una enfermera del hospital antiguo avisaba de que Elena estaba allí, en el pasillo de la planta de trasplantes, llorando sin querer marcharse. Resultó que ella sola había vuelto al lugar donde había tenido lugar la operación años atrás. Fue a buscar al médico que la había atendido entonces y le preguntó cada detalle que se había perdido. El médico, que la reconoció, después de un largo silencio le contó que aquel día quien le había donado el riñón era su propia nuera, pero que por voluntad de la familia el hospital había mantenido la identidad en secreto. Y le contó además que, apenas recuperada de la operación, y sin que yo todavía estuviera del todo bien, ya le había pedido el alta para seguir trabajando, por miedo a que la familia se quedara sin dinero para los tratamientos. Una enfermera mayor también me recordaba. Contó que hubo un día en que yo tenía casi 40 de fiebre y me temblaba todo el cuerpo, y aún así estaba sentada en el pasillo con una carpeta de papeles, haciendo la contabilidad extra. Ella me había dicho que descansara, y yo solo me había reído y le había respondido: «Si paro, ¿de dónde saca mi suegra el dinero para los medicamentos?». Al oírlo, Elena se desplomó sobre el suelo de baldosas del hospital. Lloró en silencio.
las manos clavadas en el pecho, como si el dolor físico fuera el único que podía igualar al que sentía por dentro. A última hora de la tarde volvió al piso, empapada en sudor, los ojos hinchados, los labios resecos. Al entrar, no dijo nada. Fue directamente a mi cuarto. Yo no había tenido tiempo de preguntarle nada cuando ella ya se había arrodillado. Carlos y yo nos quedamos helados. Intenté incorporarme apoyándome en las manos. Mamá, ¿qué estás haciendo? Levántate. Pero ella no se levantó. Me abrazó los pies, llorando con la voz tan cortada que cada frase le salía a trozos. Perdóname, Lucía. Ya no tengo cara para mirarte. Me equivoqué. Te debo la vida. Yo le puse las manos temblorosas para ayudarla a incorporarse, pero ella me abrazó con más fuerza, como si temiera que con solo soltarme perdería la última oportunidad de enmendar algo. En aquel cuarto pequeño no hubo reproches, ni explicaciones, ni justificaciones. Solo el llanto de una suegra que al fin había comprendido cuanto había hecho, y el suspiro entrecortado de una mujer que miraba a quien más daño le había causado en la vida desplomarse a sus propios pies. Me llamó con 2 palabras: hija mía. Después de aquel día en que Elena se arrodilló a pedirme perdón, todo en el pequeño piso fue cambiando poco a poco, no con grandes gestos ni con promesas vacías, sino con cosas muy pequeñas, muy silenciosas, que sin embargo existían todos los días. Ya no me miraba con esa mirada de examen. Cada vez que yo tosía, era ella quien se levantaba de un salto a buscarme agua caliente. Cada vez que yo fruncía el ceño de dolor, ella preguntaba nerviosa: ¿Dónde te duele, hija? ¿Llamo a Carlos? Había pensado que su remordimiento duraría unos pocos días, como un momento de emoción pasajera al conocer la verdad, pero no. Elena empezó a aprender a cuidar a un enfermo con la misma seriedad que quien intenta reparar cada grieta que ha abierto en sí misma. Anotó las horas de la medicación en un cuadernito pequeño, con letras temblorosas pero muy cuidadosas. ¿Qué pastilla antes de comer? ¿Cuál después? ¿Cuál no podía tomarse junto a otra? Le preguntaba a las enfermeras hasta que lo recordaba perfectamente. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con la garganta seca. Iba a alargar el brazo hacia el vaso de agua de la mesita cuando vi que Elena estaba sentada en la silla junto a la cama. Llevaba puesto un jersey viejo y tenía los ojos amoratados de sueño. La cabeza le caía hacia adelante de vez en cuando, pero seguía allí sentada haciéndome guardia. La llamé suavemente. ¿Aún no has dormido? Se sobresaltó y se levantó enseguida a ayudarme. Tenía miedo de que te subiera la fiebre. Duerme tú, yo solo me quedo un ratito. Aquel por ratito por suyo duró casi toda la noche. Los días en que yo estaba tan débil, que no podía ni sostener el cuenco, ella me daba la sopa cucharada a cucharada con una paciencia infinita. Si yo comía despacio, si me daban ganas de devolver, ella no se impacientaba nunca. Solo me limpiaba la comisura de los labios con un paño y me decía con voz muy suave: si no puedes, descansamos un momento. Luego seguimos. Lo importante es que no te saltes las comidas. Alguna vez la vi girar la cara muy deprisa y supe que se estaba enjugando las lágrimas. Yo no decía nada, solo intentaba tragarme otra cucharada más, porque entendía que para ella, en aquel momento, cada cucharada de sopa que yo tragaba era como una pequeña palabra de perdón que ella estaba esperando recibir. Pero lo que de verdad me dejó sin habla ocurrió una tarde lluviosa. Unos parientes de Carlos vinieron a visitarnos. Decían que venían a ver cómo estábamos, pero nada más entrar por la puerta el ambiente ya no era bueno. Miraron el piso alquilado y pequeño, la medicación encima de la mesa, y me miraron a mí tumbada en la cama, con esa mezcla de lástima y curiosidad que resulta tan difícil de aguantar. Una tía lejana llamada Carmen arrastró a Elena hacia el salón y bajó la voz, aunque lo decía adrede para que todo el mundo lo oyera. Elena, te digo la verdad, guardarla aquí solo le amarga la vida a Carlos. Es joven, tiene mucho por delante. Tienes que pensar en tu hijo. Yo estaba en la habitación escuchando cada palabra. Antes, quizás Elena habría guardado silencio o habría suspirado en señal de acuerdo. Pero esta vez se puso de pie de golpe. La silla de plástico de detrás sonó al chocar contra el suelo. Elena miró de frente a la tía Carmen, con voz que se endurecía. Repítemelo. Carmen pareció sorprenderse, pero siguió con una sonrisa. Te digo la verdad.
Con una enfermedad así, ¿quién sabe cuándo puede curarse? Con dar algo de dinero es suficiente gratitud. ¿Para qué cargarse con tanta deuda? Un estrépito sonó en el salón. Elena había tirado el vaso de agua de la mesa. Los trozos de cristal se esparcieron por el suelo. Todo el mundo se quedó helado. Elena levantó la mano, señalando la puerta. ¿A quién llamas deuda? Ella es mi salvadora. Quien se atreva a decir algo así de esta chica, que salga ahora mismo de mi casa. Yo estaba en la cama y me empezó a temblar todo el cuerpo. No de miedo, sino porque por primera vez en mi vida oía a Elena defenderme delante de sus parientes con aquella voz tan resuelta. Carmen palideció. Los demás se callaron. Un tío lejano intentó terciar. No te pongas así, que lo decimos por Carlos. Un hombre con tanto talento no puede quedarse atado por una mujer enferma. Elena se giró hacia él de golpe, los ojos encendidos. ¿Atado por qué? Por no dejar a su mujer. Los que tienen tanto que decir, que se vayan. Aquí somos pobres, es verdad, y estamos enfermos, es verdad. Pero no somos de los que sacan a los suyos a pesarlos como si fueran hortalizas del mercado. Carlos llegó justo en ese momento, de vuelta con la medicación. Lo oyó todo desde la puerta. Se quedó inmóvil, la bolsa todavía en la mano, mirando a su madre como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La mujer que una vez le había aconsejado que me soltara estaba ahora plantada delante de los comentarios más venenosos de la familia. Cuando los parientes fueron marchándose uno a uno, Elena seguía de pie en el salón, el pecho subiendo y bajando, las manos todavía temblorosas. Luego se giró y entró en mi cuarto. Antes de llegar a la cama ya estaba llorando. Aquella noche se sentó a mi lado mucho tiempo. Fuera llovía sin parar. En el piso solo se oía el reloj y el ruido del agua que Carlos fregaba en la cocina. Ella me cogió la mano áspera y fría que temblaba. Al cabo de un rato me dijo, yo creía que una nuera tenía que aguantarlo todo, que el sacrificio era su obligación. Me equivoqué. Nadie le debe nada a nadie hasta el punto de pagar con su propia vida. Tú no me debes nada, y tampoco le debes nada a esta casa. Me giré a otro lado. Las lágrimas me caían en silencio sobre la almohada. En todos los años que llevaba casada, quizás aquella era la primera vez que me sentía de verdad parte de la familia. No una extraña que había entrado a cargar con el peso de todos. Pero aquella calidez apenas tuvo tiempo de asentarse cuando el hospital llamó. El médico quería hablar a solas con Carlos sobre los últimos resultados. Carlos fue y volvió en menos de media hora. Pero media hora me pareció como una noche entera. Cuando entró, con solo mirarle la cara, supe que algo malo pasaba. Intentó sonreír, pero los ojos enrojecidos le traicionaron. Le pregunté en voz baja, ¿ha empeorado la enfermedad? Se sentó a mi lado, me cogió la mano con fuerza. La voz le falló. El médico dice que hay que prepararse. La enfermedad ha dado un giro malo. Elena, que estaba detrás y lo oyó, se desplomó en la silla. No lloró de inmediato. Se quedó con los ojos vacíos, como si alguien le hubiera sacado toda la energía de golpe. Un momento después se levantó. Caminó en silencio hacia el pequeño altar que teníamos en un rincón del salón, y se quedó allí sentada durante horas. La espalda doblada, las manos juntas ante el pecho. La oí murmurar muy bajito, si hay un precio que pagar, que lo pague yo en su lugar. Ya ha sufrido bastante. Cerca del amanecer, cuando el cansancio me venció y me quedé dormida y luego me desperté de nuevo, vi que Elena había abierto una caja de madera vieja que siempre guardaba muy al fondo del armario y nunca dejaba tocar. Dentro estaban todas sus joyas del día de la boda, el anillo desgastado, los pendientes, una cadena fina y algunos recuerdos que ella había guardado desde los tiempos en que vivía el padre de Carlos. Lo metió todo en una bolsa de tela, lo ató bien fuerte y se lo dio a Carlos. La voz le salió ronca pero sin dudar. Mañana lo vendes todo. Mientras hay vida, hay esperanza. Desde que Elena reunió todo su oro y se lo dio a Carlos para venderlo, yo pensaba que ya no podía sentir más dolor. Pero la enfermedad nunca tiene compasión. No se detiene porque ve que una familia ya lo ha dado todo. No afloja porque alguien está intentando reparar sus errores. En los días que siguieron, mi cuerpo fue cediendo muy deprisa. Cada mañana me encontraba más pelo sobre la almohada que el día anterior.
Un día pasé la mano por la cabeza y mechones enteros se quedaron entre mis dedos. Lo miré con la garganta cerrada. Adelgacé tanto que al verme en el espejo me asusté. Las mejillas hundidas, las muñecas solo un aro de hueso, la bata del hospital me colgaba como si fuera de otra persona. Carlos seguía diciéndome que estaba guapa. Seguía sonriendo cada vez que me ayudaba a sentarme. Pero yo sabía que le dolía. Veía cómo apartaba los ojos muy rápido. Elena casi no se separaba del hospital. Llevaba una bolsita de tela con ropa vieja, el cuaderno donde anotaba mis horas de medicación y un pañuelo amarillento de tanto enjugarse las lágrimas. Cuanto más los veía a los dos consumiéndose por mí, menos soportaba seguir mirando. Carlos salía de día a trabajar y de noche venía al hospital a cuidarme. Hubo noches en que se quedó dormido en la silla de plástico, la cabeza caída hacia adelante, la mano todavía aferrada al borde de mi manta, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Elena se despertaba en mitad de la noche, a comprobar si el gotero se había vaciado, con las rodillas hinchadas y los pies doloridos, y aún así no decía ni una queja. Me dije a mí misma, los que quiero me están matando a fuerza de quererme. Una mañana, cuando Carlos fue a hacer los trámites del ingreso, y Elena bajó a la cafetería a comprarme un caldo, me quedé sola en la habitación. Sobre la mesita junto a la cama, había un fajo de papeles que el médico me había dejado el día anterior. Entre ellos estaba el formulario de renuncia a continuar con el tratamiento activo. Lo miré mucho rato. La mano me temblaba tanto que agarrar el bolígrafo costaba, pero al final firmé mi nombre al pie de la página. El trazo de por Lucía Moreno quedó irregular y tembloroso, ya no se parecía a mi firma redondeada de antes. Estaba doblando la hoja, dispuesta a esconderla bajo la almohada para dársela al médico en privado después, cuando la puerta se abrió de golpe. Elena estaba en el umbral con el cuenco de caldo caliente en las manos. Sus ojos cayeron sobre el papel. En un segundo, el color de su cara cambió por completo. Dejó el cuenco sobre la mesa de un golpe, se acercó de 3 pasos y me arrancó la hoja de las manos. Cuando leyó las primeras líneas, las manos le temblaron violentamente. «¿Qué estás haciendo, Lucía?». La voz le salió ronca. Yo bajé la cabeza sin atreverme a mirarla. «Mamá, ya estoy agotada». Ella gritó de repente, con una voz que resonó en toda la habitación. «Que te atrevas a rendirte, ya verás». Era la primera vez desde que ella había cambiado que me gritaba, pero en ese grito no había crueldad, solo pánico y terror. Rompí a llorar. Todo lo que había aguantado durante tanto tiempo salió de golpe. «Estoy agotadísima, mamá. No quiero que nadie más venda lo que le queda de vida por mí. La casa ya se fue, el coche ya se fue, las joyas también. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir así? ¿Para qué sufrir tanto si no sé cuánto me queda?». Elena se quedó paralizada unos segundos. Luego me abrazó de golpe. Me apretó tan fuerte que noté su cuerpo entero temblando contra el mío. Me dijo llorando, con la voz tan cortada que las palabras le salían a pedazos: «Cuando tú me salvaste a mí, ¿tú te rendiste?». Aquella frase me dejó sin movimiento. Carlos, que llegaba justo en ese momento con los papeles del ingreso, se detuvo en la puerta, helado, con los papeles todavía en la mano. Los 3 nos quedamos en silencio. Elena me seguía acariciando el pelo, pero su mano se detuvo cuando rozó el claro que había dejado la caída del cabello. Se puso a llorar con más fuerza aún. «Tú me sacaste del borde de la muerte. Ahora me toca a mí tirarte de vuelta. No puedes decidir esto tú sola. Tu vida ya no es solo tuya. Es mía, es de Carlos, es de esta casa». Me hundí la cara en su hombro y lloré como una niña pequeña. Todos los años de orfandad, toda la costumbre de decidirlo todo sola, de pensar que podía irse o quedarse sin que nadie lo sintiera demasiado. Pero en aquel momento entendí que ya había alguien que me retenía. Carlos se giró hacia la pared. Vi cómo le temblaban los hombros, pero no quería que yo le viera llorar. Se acercó, tomó el papel de manos de Elena, lo rompió en 2 y lo tiró a la papelera. Le salió la voz apagada y firme a la vez: «A partir de ahora, nadie en esta casa firma nada a espaldas de los demás. ¿Está claro?». Asentí con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. Desde aquel día, Elena prácticamente vivió en el hospital conmigo. Aprendió a leer los números del monitor, cuál era el ritmo cardíaco, cuál era la presión arterial, cuándo había que llamar a la enfermera,
Una vez una enfermera nueva pensó que era mi madre biológica y le comentó sonriendo: ¿Cómo cuida usted a su hija? Elena escuchó aquello y se quedó paralizada un momento. Luego respondió en voz baja: Sí, es mi hija. Solo 4 palabras. Pero yo tuve que girar la cara muy deprisa para esconder las lágrimas. Una noche me vino un dolor muy fuerte. Carlos había bajado a la farmacia a buscar más analgésicos por indicación del médico. En la habitación solo estábamos Elena y yo. El dolor era tan intenso que me enroscaba sobre mí misma, aferrada al barandal de la cama, con el sudor empapándome la ropa. Elena entró en pánico. Se subió al borde de la cama y me abrazó. Con una mano me frotaba la espalda, con la otra me sujetaba el hombro. Seguía repitiendo: No es nada, hija. Mami está aquí. Mami está aquí. En medio del dolor le pregunté muy bajito: ¿Ya no me odias? Ella se quedó quieta un instante, luego rompió a sollozar. Las lágrimas le cayeron sobre mi frente, calientes. Me dijo: Quien me odio soy yo. Si lo hubiera sabido antes. Si no hubiera sido tan ciega, no habrías tenido que soportar ese dolor tan inútil durante todos estos años. Pero justo cuando empezábamos a recuperar algo de calor entre nosotras, llegó otro golpe. El médico anunció que existía un medicamento nuevo que podía prolongar mi vida y mantener mis valores más estables, pero el coste era muy alto, una cifra que superaba con mucho todo lo que nos quedaba. Carlos se quedó mirando el presupuesto en silencio. Elena miró a su hijo y luego me miró a mí, apretando el borde de la bata. Aquella noche fingí dormir, pero oí a los dos hablando en el pasillo. Carlos tenía la voz ronca: Voy a buscar la manera de pedir un préstamo. Elena guardó silencio un momento y luego dijo muy bajito: Si hace falta, vendo también la casita del pueblo. Me giré hacia la pared con las lágrimas empapando la almohada. Aquella casa era donde había vivido el padre de Carlos. Era lo que Elena había guardado toda su vida. Y sin embargo, por mí, estaba dispuesta a soltarla. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significa que una madre te quiera de verdad, no con palabras bonitas, sino estando dispuesta a perder lo más valioso que tiene para mantenerte aquí. La noticia de que Elena quería vender la casa del pueblo para comprar mi medicación corrió más rápido que el viento. No sé quién lo contó, solo sé que en menos de 2 días, los parientes de Carlos volvieron a llenar el salón del pequeño piso alquilado. Algunos sentados, algunos apoyados en la puerta, mirando con esa expresión de lástima mezclada con incomodidad. Elena estaba sentada en el centro del salón, con la escritura de la casa encima de la mesa. Carlos estaba a su lado, el rostro tenso. Yo sabía que él no quería que su madre vendiera aquella casa. Era donde su padre había vivido, donde él había crecido, donde estaban el altar de los abuelos y las marcas de su altura de niño grabadas en el poste de madera del porche. Pero también sabía que era casi el último recurso que nos quedaba. Un tío lejano golpeó la mesa con la palma. Elena, ya eres mayor. ¿Estás confundida? La casa del pueblo es para honrar a los antepasados. No se vende porque a una se le antoje. ¿Vas a perder las raíces de esta familia por una nuera? Otro añadió con sorna: La gratitud tiene un límite. Con lo enferma que está, ¿qué garantía hay de que aguante? ¿Para qué gastar más en algo así? Con darle algo de dinero ya está. Yo estaba en la cama, con los dedos clavados en la manta. Cada frase era como una aguja. Quería incorporarme, salir y decirle a Elena: Para, no vendas más. Yo no vale la pena que discutáis por mí. No vale la pena que esa casa se pierda. Pero mi cuerpo estaba tan débil que solo girarme en la cama ya me dejaba sin aliento. Carlos ya no aguantó. ¿Ya habéis terminado? Pero el tío le señaló con el dedo. Espabila, Carlos. Ella es tu nuera. Si se muere, te buscas otra. Un hombre con talento como tú tiene donde elegir. ¿Para qué enterrarte vivo por alguien que no va a poder más? En cuanto aquello cayó al suelo, Carlos se lanzó hacia adelante como si hubiera perdido el control. Oí caer una silla. Pero antes de que ocurriera nada, Elena se puso de pie de un salto y lo interceptó. Extendió el brazo bloqueando a su hijo. Le miró. Carlos, atrás. Carlos respiraba agitado, las manos apretadas hasta que se le marcaban las venas, pero al final se detuvo, porque era su madre. Elena se giró hacia todos los presentes.
Ya no era la mujer avergonzada y temblorosa de las primeras semanas. Estaba muy erguida. La voz le salió ronca pero firme. Escuchadme bien. Ella no es mi nuera, es mi hija. Le dio el riñón a esta señora que tenéis delante. ¿Habéis oído? El riñón que hay en mi cuerpo es de Lucía. Su sangre, su carne, están manteniéndome viva. ¿Quién se atreve a decir que no es familia mía? El ambiente se congeló en el acto. Los que un momento antes hablaban con tanta seguridad se quedaron descompuestos. Había bocas abiertas, ojos bajando la mirada. Yo estaba en el cuarto y no pude contener las lágrimas. La verdad que siempre creí que llevaría conmigo, para siempre acababa de ser pronunciada en voz alta por la propia Elena, no para dar mérito a lo que yo había hecho, sino para protegerme. Ella siguió hablando entre lágrimas. Si ese día no hubiera sido por Lucía, quien estaría bajo tierra ahora sería yo. Ella tenía 20 años, era huérfana, y aún así firmó el papel para donarme el riñón. Y yo, en mi ignorancia, me atreví a tratarla mal. Si ahora vendo una casa para salvarla a ella, ¿alguien puede decirme qué tiene eso de malo? Las casas son cosas muertas. Las personas son lo que viven. Un tío mayor del rincón suspiró y no dijo más. Las mujeres que antes cuchicheaban bajaron la cabeza. Todavía hubo unos cuantos que se levantaron y se marcharon murmurando: «Haced lo que queráis, luego no digáis que no os avisamos». Elena no los retuvo. Recogió los papeles de la mesa, los apretó contra el pecho y dijo: «No necesito que nadie esté de acuerdo. Esta casa está a mi nombre. La vendo para salvar a mi hija». Y cumplió su palabra. El día de la firma, Carlos fue con ella al pueblo. Yo no podía moverme. Me quedé en el hospital esperando noticias. Por la noche Carlos me contó que cuando puso el bolígrafo sobre el papel, la mano le temblaba tanto que el agente tuvo que darle un vaso de agua. Elena miró la casa por última vez durante mucho tiempo. El altar, el porche de ladrillo, el granado que había plantado su marido años atrás. Luego se enjugó las lágrimas y firmó. Cuando Elena volvió al hospital, rompí a llorar nada más verla. Le agarré la mano. «Mamá, no vendas más. No quiero que por mí pierdas todo». Ella se sentó junto a mi cama. Las manos le cubrieron la cara. Una sonrisa temblorosa, pero muy tierna. «Las casas se pierden y se recuperan, hija. Si te pierdo a ti, ¿dónde te busco?». Esas palabras me hicieron derrumbarme por completo. La abracé y lloré hasta quedarme sin aire. Todos los años de nuera, todas las heridas, todo el resentimiento silencioso, en aquel momento se deshicieron en los brazos de una madre que había llegado tarde, pero con el corazón entero. Y entonces, cuando toda la familia creía que había llegado al fondo de la desesperanza, el médico dio una noticia. El cuerpo empezaba a responder al nuevo medicamento. Los valores que habían caído de forma alarmante mostraban señales de estabilización. No era una curación, ni podían confiarse, pero era el primer destello de luz después de muchísimos días de oscuridad. Carlos, al saberlo, abrazó a su madre allí mismo en el pasillo del hospital y lloró como un niño. Elena estaba con las manos juntas, los labios moviéndose sin parar. «Gracias, Dios mío, gracias». Yo los miraba desde la cama a través del cristal, con los ojos llenos de lágrimas. Esta familia había estado a punto de romperse en 1000 pedazos. Nos habíamos hecho daño de verdad. Habíamos llegado a momentos en que no parecía haber salida, pero al final seguíamos juntos. Elena entró en la habitación, se sentó a mi lado y me cogió la mano muy fuerte. La mano flaca y áspera, pero cálida de una manera que no olvidaré. Me miró con la voz quebrada. «A partir de ahora, no necesito que seas mi nuera. Solo necesito que sigas viva». En los días siguientes, el médico también nos informó de que existía la posibilidad de tratar mi enfermedad en el extranjero, donde había acceso a un protocolo más avanzado y al medicamento con suministro estable. Las probabilidades de éxito eran de alrededor del 30%. No era mucho, pero para nuestra familia en ese momento era la única puerta que seguía entreabierta. Pero entonces llegó otro aviso. Mi estado no podía esperar. Si queríamos ir al extranjero con el tratamiento adecuado y el suministro de medicamento garantizado, teníamos que marcharnos en pocos días. Cada día de retraso era un riesgo enorme, y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El médico llamó a Carlos a su despacho. Cuando Carlos salió,
Tenía la cara diferente. Algo en sus ojos había cambiado. Un poco desconcertado, casi sin palabras. Me contó que en el despacho había dos personas desconocidas. Un hombre de mediana edad, con camisa blanca y gafas, de aspecto tranquilo, y una mujer joven con una carpeta gruesa. El médico, con mucha calma, había puesto sobre la mesa un sobre y la tarjeta de presentación de una fundación médica de ayuda humanitaria, y había dicho: «Estén tranquilos. La fundación ha confirmado que va a asumir todos los gastos del tratamiento de Lucía en el exterior». Carlos le preguntó inmediatamente: «¿De verdad, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué harían eso por mi mujer?». El hombre de las gafas respondió con voz muy tranquila: «Un benefactor leyó la historia de Lucía a través de una publicación en redes sociales. Después de verificar el expediente médico y la situación familiar, decidió financiar el tratamiento». Yo miré a Elena, que estaba igual de desconcertada. La chica joven abrió una tableta y nos mostró una publicación que se había compartido mucho. Contaba la historia de una nuera que había donado un riñón para salvar a su suegra, y que años después, gravemente enferma, su suegra arrepentida rogaba de rodillas que salvasen a la nuera. En la publicación no aparecía el nombre real ni se mostraba la cara, pero yo reconocí el pasillo del hospital, la silla donde Elena siempre se sentaba y la silueta de ella con las manos juntas frente a la puerta del médico. Resultó que una enfermera de la planta, después de presenciar cómo Elena se había arrodillado varias veces ante el médico rogándole que encontrara medicación, se había emocionado tanto que escribió la historia esperando que alguien pudiera ayudar. No imaginaba que la publicación se haría viral, millones de visualizaciones, decenas de miles de comentarios. Elena cogió la tableta y fue leyendo cada comentario con las manos temblorosas. Alguien había escrito: «Encontrar una nuera así es la mayor suerte de tu vida». Otro: «Una suegra que reconoce su error y lo enmienda con todo lo que tiene también merece que la perdonen». Elena leyó hasta ahí y las lágrimas empezaron a caer. Yo no merezco que hablen bien de mí así, pero lo que dejó a todos en silencio fue el nombre del principal benefactor. Cuando el representante de la fundación pronunció el nombre el señor Herrero, yo tardé unos segundos en recordar. Era el dueño del taller de confección donde yo había trabajado como contable, el hombre que había visto mis años de esfuerzo extenuante. Alguien que en aquella época yo solo conocía como un jefe serio y de pocas palabras. Alguna vez que me veía trabajando demasiado tarde, me había advertido: «Oiga, los humanos no somos de acero». Aquella misma tarde el señor Herrero vino al hospital. Había envejecido, el pelo más blanco, pero la mirada seguía siendo igual de serena. Cuando me vio en la cama, se detuvo un buen rato sin moverse. Luego suspiró, con la voz entrecortada: «El día que usted se desmayó en el almacén de tanto trabajar, no he podido quitármelo de la cabeza desde entonces». Yo le miré, y las lágrimas me brotaron sin poder evitarlo. Después de tanto tiempo, no había pensado que nadie pudiera seguir recordando a una contable pobre que trabajaba en silencio hasta derrumbarse. El señor Herrero nos contó que después de leer la publicación, supo que el dinero que yo había arriesgado la salud para ganar no solo había pagado facturas del hospital, había incluido parte de mi propio cuerpo. Había contactado con el hospital, verificado el expediente y pedido a la fundación que canalizara la ayuda correctamente. Miró a Elena y le dijo una frase que la hizo romper a llorar allí mismo: «Usted tiene una nuera que muchas personas no encontrarían en toda su vida. Todavía tiene la oportunidad de conservarla. No la deje escapar». Y no solo el señor Herrero. Después de que la historia se extendiera, muchas personas desconocidas empezaron a enviar dinero para ayudar con mi tratamiento. El representante de la fundación nos leyó algunos mensajes. Había quien había mandado 50 euros con una nota: «Tienes que vivir, aunque yo no puedo ayudar mucho». Había un señor mayor que había pedido a sus hijos que llevaran un sobre al hospital. Dentro había algo de dinero y un papel escrito a mano, tembloroso: «Te miro y me recuerda a mi hija». Elena leía cada mensaje llorando sin parar. Dijo entre sollozos: «Resulta que en el mundo todavía hay tanta gente buena». Resulta que cuando uno cree que ya no hay salida, siempre aparece alguien que te ayuda un trecho. Carlos estaba a su lado, con la cabeza muy baja. Supe que estaba aguantando las lágrimas.
Aquel hombre había estado siendo tan fuerte durante tanto tiempo. Pero la alegría duró poco. El médico avisó de que mi estado no podía esperar. El tratamiento en el extranjero tenía que empezar en los próximos días. Cada día de demora era un riesgo enorme. Carlos se puso de inmediato a organizar todo. Lo que aún podía venderse, lo vendió. El reloj que le había dado la empresa como reconocimiento. El ordenador con el que hacía trabajo extra. Algunos objetos del ajuar que quedaban. La fundación cubría la mayor parte, pero él quería tener algo propio por si surgía cualquier imprevisto. Me dijo, no puedo dejarte ir tan lejos sin tener yo algo guardado. La tarde anterior al viaje, Elena sacó una caja de madera que yo le había visto guardar con mucho cuidado en el armario y que nunca había dejado tocar a nadie. La puso en mis manos. Dentro estaban todas las joyas de su boda, el anillo desgastado de tantos años de uso, los pendientes viejos, la cadenita fina y algunos de los objetos más queridos que conservaba. La rechacé horrorizada. Mamá, no puedo aceptar esto. Esto es tuyo. Ella me cogió la mano y me cerró los dedos sobre la caja. Los ojos enrojecidos, la voz resuelta. Tú no te la llevas para venderla. Te la llevo yo para que me la guardes. Tienes que traérmela de vuelta. ¿Me oyes? Cuando te vayas, vuelves. Yo aquí te espero. El vuelo que me llevaría al extranjero despegó en una mañana de cielo gris. Yo iba sentada en la silla de ruedas, envuelta en una bufanda, abrazando la cajita de Elena. Carlos caminaba a mi lado, una mano en la maleta, la otra en mi hombro, como si temiera que con solo soltarme fuera a evaporarme. Elena caminaba detrás, en silencio, pasando las cuentas de un rosario viejo, los labios moviéndose sin parar en plegarias durante todo el trayecto hasta el aeropuerto. En el hospital del extranjero, los médicos revisaron el expediente completo y, a través del intérprete, comunicaron que la probabilidad de éxito de la intervención era de alrededor del 30%, un 30% que no era mucho, pero que para nosotros era la única puerta entreabierta. La noche antes de la operación, Carlos no se separó de mí ni un momento. Intentaba mostrarse tranquilo, pero yo le veía la mano temblar cada vez que me arreglaba la manta. Elena estaba en un rincón de la habitación, doblando y volviendo a doblar la ropa que me pondría después de la cirugía. Ya no hablaba mucho. Quizás cuando el miedo llega a cierto límite, las palabras se vuelven innecesarias. Cuando llegó la enfermera a llevarme a quirófano, cogí la mano de Carlos. Intenté sonreír, aunque los labios me estaban tan resecos que casi se resquebrajaban. Si yo no salgo, tú tienes que seguir viviendo. Solo eso. Con una sola frase, los ojos se le pusieron rojos de inmediato. Se inclinó sobre mí y me apretó la mano con fuerza. Te prohíbo que digas eso. ¿Me escuchas? Te lo prohíbo. Le miré. Y tenía tantas cosas que decirle que se me cerraba la garganta. Elena se acercó, puso con cuidado la cajita de madera en manos de Carlos y luego apoyó la frente sobre el dorso de mi mano. Tienes que traerme esta caja de vuelta. Prométemelo. Asentí débilmente. Ella lloró a sacudidas. Mamá todavía no te ha compensado nada. No puedes irte. Te lo pido. La puerta del quirófano se cerró. En aquel instante dejé de verlos. Solo quedaban la luz blanca del techo, el chirrido de las ruedas de la camilla y el frío del desinfectante. Cerré los ojos. En mi mente aparecieron muchas imágenes. El piso pequeño de los primeros años, el caldo soso que Elena cocinó, la mano de Carlos aferrada a la mía en un pasillo de hospital, y la voz de Elena llamándome por hija mía. Fuera del quirófano, Elena casi se desplomó en cuanto se cerró la puerta. Carlos la sujetó y la ayudó a sentarse, pero ella no quiso. Se arrodilló allí mismo, ante la puerta cerrada del quirófano, las manos juntas, la espalda doblada, las lágrimas cayendo sin pausa. Una enfermera que pasó intentó convencerla de que se levantara porque el suelo estaba frío. Ella solo sacudió la cabeza. Aquí espero a mi hija el tiempo que haga falta. Y estuvo arrodillada durante horas, murmurando sin parar, a veces llamándome por mi nombre, a veces rezando, si hay que pagar un precio, que lo pague yo. Ella ya ha sufrido bastante, que no sufra más. Carlos, a su lado, tenía los ojos rojos. Nunca había imaginado que su madre pudiera querer a su mujer hasta ese punto. La mujer que una vez me había considerado una carga,
Ahora quería cambiarme la vida por la suya. La operación duró más de lo previsto. 6 horas. 8, 10. Cada vez que la puerta se abría, el corazón de Carlos se paraba. Cerca de la medianoche, un médico salió a toda prisa a hablar con ellos. A través del intérprete, informó de que yo había sufrido una hemorragia durante la cirugía. La situación era crítica y necesitaban firmar un documento de urgencia. Carlos sujetaba el bolígrafo con una mano que le temblaba tanto que apenas podía dibujar las letras. Elena, al oír la palabra por crítica, se desmayó allí mismo en el pasillo. Carlos tuvo que firmar la autorización de urgencia para mí mientras sujetaba a su madre, a quien las enfermeras le estaban poniendo oxígeno. Se sentó en el suelo del pasillo de aquel hospital desconocido, el pelo revuelto, los ojos enrojecidos, la voz ya sin fuerza. Por favor, no me la quiten. Ya no tengo nada más que dar. El tiempo que siguió fue eterno. Elena recuperó el conocimiento, pero nada más abrir los ojos preguntó: «Lucía, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con la niña?». Cuando supo que yo seguía en el quirófano, intentó incorporarse para seguir rezando. Tenía las rodillas enrojecidas e hinchadas de tanto tiempo de rodillas, pero no dijo ni una queja. Solo miraba fijamente la puerta iluminada, como si toda su propia vida dependiera también de lo que hubiera al otro lado. Cerca del amanecer, la luz del quirófano se apagó por fin. En aquel momento el pasillo quedó en un silencio absoluto. Carlos se puso de pie, pero las piernas le flaquearon. Elena le aferró la mano, los labios moviéndose sin poder articular sonido. El médico principal salió y se bajó la mascarilla. Nos miró unos segundos. Luego sonrió. A través del intérprete, aquellas palabras sonaron como si jalaran a toda nuestra familia de vuelta desde el abismo. La operación ha sido un éxito. La paciente ha superado el momento de mayor peligro. Carlos cayó de rodillas allí mismo. Se cubrió la cara con las manos, el cuerpo sacudiéndose entero con el alivio. Elena rompió a llorar, inclinándose una y otra vez ante el médico, ante las enfermeras, ante cualquiera que pasara, dando las gracias sin parar como alguien a quien acaban de devolverle el mundo entero. Cuando me sacaron del área de reanimación, yo todavía estaba entre la conciencia y el sueño. El rostro pálido, el cuerpo entero cruzado de cables y vías. Lo primero que hizo Elena fue lanzarse hacia mi mano y cogerla con infinito cuidado, como si tuviera miedo de hacerme daño. Se la acercó a la cara. Las lágrimas le mojaron mis dedos fríos. Dijo con voz temblorosa: «Lo has conseguido, hija mía. Has ganado». No sé cuánto de aquello alcancé a escuchar, pero recuerdo que en aquella bruma entreabrí los ojos y vi a Carlos y a Elena abrazados llorando junto a mi cama. Dos personas que habían estado en lados opuestos del dolor, que al final se habían unido para sujetarme a mí, como si sujetar a mí fuera sujetar lo único que les quedaba de familia. Después de muchos meses de tratamiento y recuperación lejos de casa, mi salud por fin fue estabilizándose. El médico dijo que no podría volver a ser tan fuerte como una persona sana, que no debía trabajar con exceso ni ignorar ninguna señal pequeña, pero había conservado la vida. Para mí, para Carlos, para Elena, solo eso ya era un milagro demasiado grande. El día que volvimos a España, el cielo tenía una luz suave. Yo iba en silla de ruedas, todavía muy delgada, el pelo creciendo de nuevo a trozos después de tantos meses de tratamiento. Nada más salir por las puertas del aeropuerto, Carlos se inclinó y me abrazó muy fuerte. Sin decir nada, solo apoyó la cara en mi hombro durante un buen rato. Elena lloraba a su lado, en silencio. No de manera dramática, sino con esas lágrimas tranquilas de quien ya ha gastado todas las otras. Sus manos no soltaban las mías, como si temiera que en cuanto me soltara, volviera a desaparecer. Lo que más me sorprendió fue que durante todo el trayecto desde la salida hasta el coche, Elena insistió en empujar ella misma la silla de ruedas. Carlos intentó relevarla. Ella lo apartó con un gesto suave. «Déjame a mí». Solo 2 palabras. Pero en esas 2 palabras había tanta pena y tanto cariño, tanta promesa silenciosa, que yo iba sentada delante oyendo el rodar de las ruedas sobre el suelo del aeropuerto y las lágrimas me caían solas. Hay cosas que no hacen falta decir. Se sienten con todo el corazón. Ya no teníamos el piso de antes. El nuevo, alquilado,
Era mucho más pequeño, 2 habitaciones pequeñas, una cocinita estrecha y un balcón con vistas a un callejón. Pero cuando Elena abrió la puerta y entramos, dijo riéndose entre lágrimas, un piso pequeño también vale, con tal de que sigamos todos aquí. Aquella frase me hizo un nudo en la garganta. Antes yo creía que una familia necesitaba una casa grande, una mesa con sitio para todos, risas sin preocupaciones. Después de todo lo vivido, entendí que mientras haya alguien que te espere para volver, ese lugar ya es tu hogar. La vida de después no volvió a ser la de antes. Empezamos casi desde cero. Carlos volvió al trabajo. Aceptaba proyectos extra, pero ya sin arriesgarse como antes. Me decía, el dinero importa, pero conservar a las personas importa más. Cada mañana antes de salir me preparaba la medicación en los compartimentos de la pastillera y dejaba notas adhesivas con las instrucciones. Solo cuando todo estaba en orden se iba tranquilo. Elena abrió un pequeño puesto de desayunos al principio del callejón. Vendía caldos, tostas, café con leche, cosas sencillas, limpias. Me dijo que así tenía algo en que ocuparse y además ayudaba a sufragar mis medicamentos. Un día me desperté a las 4 de la mañana y la luz de la cocina ya estaba encendida. Ella estaba inclinada sobre la olla del caldo, el pelo blanco recogido a toda prisa, la espalda de la chaqueta húmeda de vapor. Le dije, «Mamá, descansa, no te sigas sacrificando por mí». Ella se giró y me miró con esa sonrisa suya que era triste y serena al mismo tiempo. «Tú me salvaste la vida una vez. ¿Qué es esto comparado con eso?». Yo no supe qué contestar. Solo me senté en la sillita pequeña junto a la cocina y la miré condimentar el caldo, añadir la sal a cucharadas pequeñas, incorporar las hierbas. En el olor del caldo hirviendo aquella madrugada, sentí que algo se aquietaba dentro de mí. Las viejas heridas quizás no desaparecen de golpe, pero se van cubriendo con pequeños actos de bondad que suceden cada día. Un día apareció por el puesto aquel tío lejano que había dicho, «Por si se muere, te buscas otra». Llegó con una bolsa de fruta y cara de quien no sabe muy bien dónde meterse. Me miró un buen rato y al final murmuró, «Lo que dije el otro día. Me pasé. Perdona». Antes de que yo pudiera responder, Elena ya estaba a mi lado. La voz, fría, pero sin acritud. «Mi nuera vive gracias a su propio esfuerzo, no gracias a sus palabras. Pero ella tiene buen corazón. Si le pide perdón, ella le escuchará». El tío agachó la cabeza. Yo solo dije con calma, «Lo pasado, pasado. No hay que darle más vueltas». Poco a poco, la gente del barrio fue sabiendo algo de nuestra historia. Algunos sentían lástima, otros admiración, otros simplemente se acercaban al puesto de Elena a tomarse un caldo y a dejar unas palabras de ánimo. Pero lo que a mí me hacía más feliz no era la compasión de la gente. Lo que me hacía sentir que de verdad estaba viva era la manera en que Elena me trataba cada día. Ya no me llamaba por ella, ya no me presentaba como por mi nuera. A quien le preguntaba le respondía, «Es mi hija». Una tarde, todos cenamos juntos en el piso pequeño. Solo había una ensalada, un plato de bacalao al horno y una sopa de verduras, pero estaba más caliente que cualquier banquete de antes. A mitad de la cena, Elena sacó de la bolsa del delantal una libreta de ahorros recién abierta y la dejó sobre la mesa. Yo la miré extrañada. Ella sonrió, los ojos brillantes, la voz un poco avergonzada. «Lo voy guardando para los nietos». Me eché a reír, aunque se me cerró la garganta. «Mamá, todavía no sé si voy a vivir mucho». Antes de terminar la frase, Elena golpeó la mesa con las palmas de las manos. Los ojos se le pusieron rojos, la voz severa. «Eso no se dice en esta casa. Aquí nadie se rinde más. ¿Entendido?». La mesa enmudeció unos segundos. Carlos fue el primero en soltar una carcajada. Yo también me reí, y Elena frunció el ceño, pero a la vez se le escapaban las lágrimas. Miré a la mujer sentada frente a mí, la que en su día me hizo tanto daño, la que me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, pero también la misma que después se arrodilló a pedirme perdón, que vendió lo más valioso que tenía, que se plantó delante de los parientes para defenderme, que rogó al cielo que se llevara su vida en lugar de la mía. Las personas no son perfectas. Hay quien se equivoca durante mucho tiempo antes de darse cuenta. Hay quien quiere de manera muy torpe, y solo cuando está a punto de perderlo todo aprende a cuidarlo.
Yo no olvido lo que pasó, pero tampoco quiero vivir el resto de mis días solo dentro de ese dolor. Hay familias que no nacen perfectas. Tienen que atravesar malentendidos, pérdidas, palabras que duelen, días que parecen sin remedio, y al final, si tienen suerte, aprenden a sentarse de nuevo los unos junto a los otros. La mayor suerte de mi vida no fue sobrevivir a la enfermedad, fue que después de todo, todavía tuvimos la oportunidad de empezar de nuevo en una casa pequeña, con una cena caliente y con personas que al fin habían aprendido a llamarse familia de verdad,